través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Francisca Baitía y Cristian Castro. Hablamos sobre educación en Academia Libre, un premio para irresponsables y privilegiados. Así se titula la columna de opinión de Pirina Ferretti, que vamos a compartir en esta oportunidad. En los últimos días se reactivó la discusión en torno a una de las más emblemáticas promesas del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, la presentación de un nuevo modelo de financiamiento de la educación superior que incluirá una solución al endeudamiento educativo. En este diseño, uno de los anuncios más esperados es qué pasará con los deudores del crédito con aval del Estado, CAE. La expectación es alta y es comprensible que así sea. El presidente proviene precisamente de fuerzas políticas que se gestaron al calor de las luchas por el derecho a la educación, que elaboraron una dura crítica a la incorporación de la banca privada al financiamiento educativo y que se propusieron terminar con ese modelo de endeudamiento estudiantil. Ciertamente, es mucho lo que se juega para quienes emergieron a la política desafiando las lógicas de mercado en el campo de los derechos sociales. Las reacciones adversas no se hicieron esperar. Representantes de la élite política, académica y mediática realizaron señalamientos morales contra los deudores, acusaron al gobierno de irresponsable por comprometer las arcas públicas para congraciarse con su nicho de votantes, y hasta hubo quienes sugirieron que el anuncio se trataría de una compensación luego de la polémica en torno al perro matapacos. Acerca del drama que viven los endeudados, no hubo mayor atención. Al contrario, de acuerdo con algunos comentaristas, una condonación del CAE sería inmoral porque castigaría a los jóvenes responsables que se esforzaron en pagar la deuda contraída y premiaría a quienes incumplieron este compromiso financiero. Indignación que hace pensar que se trataría de exitosos profesionales que se niegan a pagar y se aprovechan del sistema. Sin embargo, los datos disponibles y los testimonios a través de la prensa indican que a lo largo de estos años, cada vez que el tema se ha puesto sobre la mesa, aparece una realidad muy distinta. Más de la mitad de los deudores del CAE gana menos de 750.000 pesos al mes. El 56% son mujeres y de ellas cerca del 60% pertenece a los dos primeros quintiles de ingreso. Estamos lejos de hablar de jóvenes privilegiados y aprovechadores. Al mismo tiempo, una batería de argumentos apunta a que sería irresponsable de parte del gobierno destinar recursos a la condonación del CAE habiendo tantas necesidades sociales y tan escasos recursos fiscales. Gobernar es priorizar, se repite como un mantra. Sin embargo, se omite un dato que no puede ser pasado por alto. Desde la creación del CAE a la fecha, el Estado de Chile ha destinado cerca de 8 billones de pesos a cubrir compromisos con la banca. 8 millones de millones. Con esos mismos recursos, para hacernos una idea, se podría haber levantado 22 nuevos hospitales, financiado 12 Juegos Panamericanos y construido más de 6.000 jardines infantiles. Por eso, cuando se dice que en Chile no hay plata, podemos al menos relativizar, revisar las cifras y discutir con honestidad si es razonable, eficiente y responsable seguir sosteniendo este desembolso de recursos que va a parar a la banca. ¿No se podrían utilizar de otra manera tantos millones de millones? De lo que conocemos hasta el momento, el gobierno presentará un proyecto que promete racionalizar, simplificar y hacer más eficiente el gasto público en educación superior y que además
no tocará recursos provenientes del pacto fiscal, los que están pensados para abordar otras problemáticas sociales. Eso debiera despejar las dudas y preocupaciones de quienes temen un mal uso de los recursos y más aún debiera ser mirado como una buena posibilidad para dejar de sostener un gasto excesivamente oneroso para el fisco como es el CAE. Ahora bien, y esto podría ser lo preponderante, la discusión sobre el financiamiento a la educación superior y la solución del endeudamiento educativo debiera ser una oportunidad para mirar de frente un problema que duele: la educación y el debilitamiento de su lugar en los proyectos de vida de los jóvenes de Chile contemporáneo, y eso en un país como el nuestro, que desde mediados del siglo XX puso a la educación en el centro de los imaginarios de superación personal y familiar, que la erigió como una llave maestra de la movilidad social y que la convirtió en la cancha en la que todos los esfuerzos valían la pena, es grave y erosiona el sentido mismo de ser parte de la sociedad. La esperanza y el sacrificio de muchas madres y padres de ver a sus hijos convertidos en profesionales y la convicción de que la educación es la mejor herencia que se les puede dejar, hoy tambalea. El problema del CAE no es sino una expresión, de las más representativas, de esas crisis en que se juntan frustración de expectativas, proyectos de vida truncados y gasto ineficiente de cuantiosos recursos públicos. Una expansión de la matrícula librada a las fuerzas del mercado y sin relación con la matriz productiva del país, y una matriz productiva que no se moderniza y que no es capaz de absorber la fuerza de trabajo calificada que se produce sin mayor planificación. Un círculo vicioso que exige romperse. Y esto, vale la pena no olvidarlo, no ocurre en el aire, sino al interior de una sociedad agotada y anhelante de soluciones, que desconfía de la política y su capacidad para dar respuesta a sus problemas, pero que, a pesar de todo, ha aceptado los caminos institucionales que en estos años se han ofrecido, desde los 2 procesos constitucionales fallidos a la elección de un gobierno que prometió hacerse cargo de los dilemas más urgentes. Por eso, a quienes sostienen que el presidente y su coalición de origen harían bien en olvidarse de su programa para actuar con realismo, sería bueno recordarles que la paciencia del pueblo chileno tiene límites y que cuando la política se muestra incapaz o impotente para mejorar la vida de la gente, la democracia deja de tener sentido. De promesas incumplidas y frustraciones populares está plagado el camino que ha conducido a los populismos autoritarios contemporáneos. Por lo mismo, no quisiera dejar pasar una infeliz coincidencia. Paradójicamente, a comienzos de este mes se aprobó la ley corta de ISAPRES y no vimos levantarse una ola de indignación entre las élites por las generosas condiciones de pago que esta ley estableció para empresas que durante más de una década infligieron la ley cobrando excesivamente a sus afiliados. Así, mientras algunos se escandalizan por la posibilidad de que se implementen medidas que alivien la carga financiera de jóvenes endeudados por estudiar, los chilenos comunes y corrientes suman indignación ante el trato que reciben de parte de los poderosos de siempre. Es la columna de opinión que sobre este tema tan candente plantea Pierina Ferretti, socióloga chilena y directora ejecutiva de la Fundación Nodo 21. Vamos a conocer en los próximos días entonces en qué consistirá la propuesta que plantee el presidente Boric en lugar del CAE. En Academia Libre, la música tiene historia, con Laura Montoya. Este episodio de Compositores Latinoamericanos está dedicado al compositor, pianista y acordeonista argentino de chamamé, Chango Spasiuk, artista contemporáneo y un destacado innovador. Horacio Eugenio Spasiuk
conocido como Chango Spasiuk, nació el 23 de septiembre de 1968 en Apóstoles, pequeña localidad de Misiones, una provincia con características culturales sumamente particulares. Tuvo una fuerte influencia de la música polka en sus primeros años. La influencia de la música de Europa Oriental está presente al día de hoy en el chamamé de la región fronteriza con el sur de Brasil y Paraguay, y en ella convive y se fusiona un complejo tejido social. Las comunidades nativas originales, Viaya Guaraní, la población criolla y las colectividades extranjeras llegadas al país a principios del siglo XX, entre ellas la ucraniana, a la cual Chango está estrechamente relacionado, ya que sus abuelos eran inmigrantes. La infancia en la carpintería de Lucas, su papá violinista, y de Marcos, su tío cantor. Los patios musicales de Tierra Colorada, el clima subtropical, la selva, los ríos anchos, los agricultores de azadas y machetes, las plantaciones de yerba mate, los dúos de cantores. Todo esto es parte del mundo que hay detrás de la textura poderosa y mística de su música y su acordeón, instrumento que tuvo a los 12 años, con el que tocaba en fiestas, casamientos y otros eventos junto a su padre y tío. Hereda Spasiuk la tradición de las polcas rurales, tocadas en familia, pero es específicamente en el ámbito del chamamé, la expresión folclórica más significativa del nordeste argentino, declarado en diciembre de 2020 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, donde Spasiuk despliega su mayor actividad interpretativa y compositora, valorando el legado de figuras como Coco Marola, Abitbol, Montiel y Martínez Riera, entre otros. Cuando terminó la escuela secundaria se mudó a la ciudad de Posadas, capital de Misiones, para estudiar antropología, carrera que abandonó al poco tiempo. Sin embargo, se expuso a otros géneros musicales y conoció al pianista Norberto Ramos, quien lo convenció para irse con él a estudiar a Buenos Aires. Spasiuk tocaba en pequeños lugares de la capital argentina y en festivales a lo largo del país hasta que recibió la invitación de la Embajada de los Países Bajos para participar en ese país del Festival de Eurolatina. Desde un lugar sin prejuicios y absoluta libertad, hace una mezcla de ricas sonoridades, donde también hay eschotis, polcas rurales, rancheras y rasguidos dobles. Chango Spasiuk toca la música del nordeste argentino, abarcando desde lo más tradicional hasta lo más elaborado. En 1989 editó su álbum debut homónimo. Al año siguiente sale Contrastes y en 1992 Bailemos y... Ha tocado su música con orquestas de cámara y también en formato de dúo, acordeón y piano. En 1997 participó en el Festival Internacional de Jazz de Montreal, en Canadá, donde compartió escenario junto a músicos como Pat Metheny o John McLaughlin. El 6 de marzo de 1998, cuando regresaba de un concierto en la localidad bonaerense de Ayacucho, el vehículo donde se trasladaba se estrelló de frente contra un camión, perdiendo la vida en el accidente su amigo y gran guitarrista Gabriel Villalba y uno de los asistentes de la banda. Este hecho provocó el alejamiento del Chango de los escenarios y de los estudios de grabación. El reencuentro se produjo a principios de 2000 con su disco Polcas de mi Tierra, un trabajo que por sus características se convirtió en indispensable para conocer las raíces musicales argentinas. Grabado en vivo en pueblos de su provincia, con su gente, sus fiestas, sus canciones, sus alegrías, sus instrumentos y sus historias. En el mismo año, su disco Polcas de mi Tierra fue galardonado con el premio Carlos Gardel. Chango fue invitado en el año 2001 a participar en el Festival Mercado Cultural de Salvador, Bahía, donde tuvo una maravillosa acogida. Ese año editó Chamamé Crudo, álbum que incluye el tema Solo para mí, escrito por Chango Spasiuk y Víctor Heredia e interpretado por Mercedes Sosa. Escuchemos a continuación Mi pueblo, mi casa, la soledad,
incluida en el álbum Tarefero de mis pagos que el compositor y acordeonista de chamamé Chango Spasiuk dedica a los recolectores de yerba mate.
Hemos escuchado Mi pueblo, mi casa, la soledad de Changu Spasiuk. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? En esta sección que dedicamos a la investigación y los últimos avances en ciencia en Academia Libre, hablamos hoy sobre ingeniería biológica, porque por primera vez científicos de Harvard detallaron cómo es 1 milímetro cúbico del cerebro. Publicaron el conjunto de datos de redes neuronales más grande jamás observado. Hallaron 57.000 células y 150 millones de conexiones en una pequeña muestra de tejido, lo que equivale a 1.400 terabytes de datos. Y es que los enigmas del cerebro todavía siguen asombrando a los científicos de todo el mundo. Sin ir más lejos, el cerebro es el órgano más misterioso y todavía menos estudiado del cuerpo humano. Pero cada día se da un paso más allá y se halla una respuesta nueva ante alguno de los múltiples misterios que todavía encierra. En este sentido, científicos de la Universidad de Harvard en Estados Unidos han podido reconstruir un diagrama de cableado de una parte del cerebro humano con un detalle sin precedentes, revelando nuevas pistas y complejidades en lo que muchos consideran el objeto más sofisticado del universo. Un equipo de profesores se asoció con expertos en aprendizaje automático de la empresa Google para mapear los circuitos neuronales, las conexiones, las células de soporte y el suministro de sangre en una mota de tejido sano, extraído de la corteza de una mujer de 45 años, que había sido operada por epilepsia. El estudio, publicado en la revista Science, es el resultado de una investigación de casi 10 años. La parte obtenida del cerebro estudiada por los investigadores equivaldría a apenas 1 milímetro cúbico de tejido, lo cual no parece mucho material. Las imágenes de microscopio electrónico de más de 5.000 cortes de la muestra contiene, sin embargo, 57.000 células, 230 milímetros de vasos sanguíneos y 150 millones de sinapsis, esto es, conexiones neuronales, lo que estarían equivaliendo a 1.400 terabytes de datos. Para tomar una dimensión de la magnitud de la información, 1 terabyte equivale a 1.000 gigabytes. El objetivo era obtener una vista de alta resolución de esta pieza de biología tan misteriosa que cada uno de nosotros lleva sobre nuestros hombros. La razón por la que no hemos hecho antes esto es que es muy desafiante.
Realmente fue enormemente difícil hacer esto, señaló Jeff Lichtman, profesor de biología molecular y celular de Harvard, en la publicación oficial de la universidad, la Gaceta de Harvard. Después de cortar el tejido en, por así decir, obleas, menos de 1000 veces más delgada que el ancho de un cabello humano, los investigadores tomaron imágenes de microscopio electrónico de cada una de estas para capturar detalles de la estructura del cerebro hasta la nanoescala o milésimas de milímetro. Lichtman contó con la ayuda de otros 3 coautores del artículo: el ex postdoctorado de Harvard Alexander Chapson-Coe, el investigador Misha Januszewski de Google Research y el postdoctorado de Harvard Daniel Berger, que posibilitaron luego que un algoritmo de aprendizaje automático trazara las rutas de las neuronas y otras células a través de las secciones individuales. Un proceso minucioso que por métodos tradicionales hubiera tomado muchos años. Encontramos muchas cosas en este conjunto de datos que no están en los libros de texto. No entendemos estas cosas plenamente, pero puedo decirles que sugieren que hay un abismo entre lo que ya sabemos y lo que necesitamos saber, sostuvo Lichtman, recientemente nombrado decano de ciencias en esa casa de estudio. En la investigación publicada en la revista Science y fruto de casi una década de colaboración con científicos de Google Research, combina las imágenes de microscopía electrónica de Lichtman con algoritmos de inteligencia artificial para codificar por colores y reconstruir el cableado extremadamente complejo de los cerebros de los mamíferos. En una observación asombrosa para la ciencia, las llamadas neuronas piramidales, que tienen grandes ramas llamadas dendritas que sobresalen de sus bases, mostraron una curiosa simetría, algunas mirando hacia adelante y otras hacia atrás. El estudio además develó otras imágenes como verticilos apretados de axones, las fibras delgadas que transportan señales de una célula cerebral a otra, como si se hundieran quedando atascados en una rotonda antes de identificar la salida correcta y seguir su camino. El mapa también reveló casos raros en los que las neuronas establecieron conexiones extremadamente fuertes con otras células. En todo el tejido cerebral, más del 96% de los axones hicieron solo una conexión con una célula objetivo y el 3% hizo 2 conexiones, pero unos pocos hicieron decenas de conexiones y en un caso más de 50 con una celda cercana. El objetivo final de la investigación, apoyada por la iniciativa BRAIN de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, NIH por sus siglas en inglés, es crear un mapa completo y de alta resolución del cableado neuronal de un ratón,
lo que implicaría alrededor de 1000 veces la cantidad de datos que el grupo acaba de producir. Recordemos que 1 terabyte es para la mayoría de las personas gigantesco, pero un fragmento de un cerebro humano, solo un minúsculo y diminuto fragmento de cerebro humano, contiene miles de terabytes, sostuvo Lichtman, cuyo campo de estudio es la conectómica, rama científica que busca crear catálogos completos de la estructura del cerebro hasta las células individuales. Estos mapas complejos desbloquearían conocimientos sobre la función y las enfermedades cerebrales, sobre las cuales los científicos todavía saben muy poco. El último mapa descrito por los científicos en este estudio contiene detalles nunca antes vistos de la estructura del cerebro, incluido un raro pero poderoso conjunto de axones conectados hasta por 50 sinapsis, como señalábamos anteriormente. El equipo también notó como una pequeña cantidad de axones formaban extensos verticiclos en el tejido cerebral. Ahora bien, debido a que la muestra fue tomada de un paciente con epilepsia, los investigadores no saben si estas formaciones son patológicas o simplemente raras. Creo que estas poderosas conexiones pueden ser parte del sistema de información aprendida y de cómo se ve el aprendizaje en el cerebro, señala Lichtman, que también especuló que conexiones tan fuertes como las halladas podrían ayudar a explicar cómo comportamientos bien aprendidos, como quitar el pie del acelerador y aplicar el freno en un semáforo en rojo, casi no requieren pensamiento después de suficiente práctica. Dada la enorme inversión realizada en este proyecto, era importante presentar los resultados de manera que cualquiera pudiera beneficiarse de ellos, dijo Viren Jain, colaborador de Google, que puso a disposición parte del mapa online de forma gratuita. El próximo paso de los científicos será una colaboración entre varias universidades, sumando también a Google, para reconstruir el cableado de un cerebro de ratón completo, lo que podría arrojar luz sobre los circuitos cerebrales que hacen que este animal se mueva hacia el queso, por ejemplo. Se obtendría una idea de cómo la voluntad humana se guía por la experiencia sensorial. Hay oportunidades realmente maravillosas si tienes un cerebro de ratón completo, incluso para comprender el libre albedrío, concluyó Lichtman, que sueña en un futuro una tarea más compleja que hoy parece imposible. Esto es, mapear finalmente un cerebro humano. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música con Laura Montoya. En el año 2002, Chango Spasiuk actuó en un festival ecológico organizado por la organización Ríos Vivos en Guyana. Como parte de su carrera internacional, Chango ha viajado a Estados Unidos, Francia, Holanda y Alemania, entre muchos países.
En 2003 sale a la venta El encanto del chamamé, pretendiendo llevar el folclore argentino por el mundo. Tarafiero de mis pagos llega en 2004 haciendo honor a los recolectores de yerba mate. En 2017 participó en la grabación del programa Pequeños Universos del canal por cable Encuentro del Ministerio de Educación argentino. El programa se centra en la búsqueda, comprensión y difusión de la música de los distintos rincones de la Argentina. Sobre su música, Spasiuk ha dicho que es tratar de ir a través de la forma en busca de algo que no la tiene. En 2008, Chango edita Pinandí, que en guaraní significa descalzo. En 2014 sale al mercado Tierra Colorada en el Teatro Colón, un CD más DVD grabado en vivo en el teatro de música clásica más importante de Buenos Aires el 6 de octubre de 2013. El artista se presenta aquí junto a su sexteto y por otro lado junto a la Orquesta de Cámara Estación Buenos Aires y el prestigioso violinista Rafael Gintoli. Además de repasar temas de su discografía, interpretó los inéditos Vera, Acento Misionero y Gratitud y cerró el concierto con una versión de Libertango de Astor Piazzolla. En el año 2016 edita el álbum Otras Músicas, donde el artista muestra su faceta de pianista, saca a la luz canciones que nunca había editado y había compuesto para películas y con el piano. Una obra de diferentes ritmos, texturas, sonoridades y tradiciones. En el año 2018, a 20 años de la salida del mítico disco Polcas de mi Tierra y 120 años de la inmigración de ucranianos a la Argentina, Chango Spasiuk y Chancha Vía Circuito presentan su álbum Pino Europeo, un viaje ancestral, una nueva experiencia sonora donde se encuentran polcas, schotis, relatos con la electrónica y el dub. En el año 2020, el músico argentino y el guitarrista noruego Per Einar Batle han creado en su primer proyecto en conjunto un mundo musical ardiente, expresivo y melancólico. Este disco lleva por título Hielo Azul, Tierra Roja. El 6 de julio de 2020 recibe el reconocimiento de personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires por la legislatura porteña. Spasiuk produce una rica mezcla de sonidos y ritmo, de luz y sombras, donde el legado en cuanto a la síntesis, a la improvisación, tanto como a la composición, permiten que tradición y modernidad jueguen un papel similar. Su música se convierte en una intensa experiencia auditiva que se expande más allá de los límites del estilo y el sonido. Artista excepcionalmente expresivo, Spasiuk apela a una animación elevada del espíritu, tocando como poseído, visiblemente transportado por el torbellino que afecta y desafía la resonancia de su acordeón encantado. El dominio del acordeón se articula con un profundo sentimiento de melancolía, siendo esta una parte importante de la historia social argentina. No obstante, también transmite un optimismo resistente ante el trágico destino de todos los esfuerzos humanos. El músico y compositor Chango Spasiuk estrenó en mayo de 2023 en Neuquén y Buenos Aires su nuevo disco, Eike, grabado solitariamente, en pandemia y a distancia con artistas de diferentes lugares del mundo, en una experiencia que el misionero define como su gran viaje. De Eike, expresión que en idioma guaraní significa la invitación a entrar a un espacio interior, tomaron parte el español Carlos Núñez en flauta y Gustavo Santaolalla en ronroco para Pinandí, el arpista Sixto Corbalán en Canción de Amor para Lucía, Jack Morenbaum en violonchelo para Mi Pueblo, Mi Casa, La Soledad, la trompeta de Eric Truffaz en Gratitud y la percusión africana corá del senegalés Boubacar Sissoko en Mejillas Coloradas. La convocatoria se extendió a los noruegos Per Einar Batle en guitarra y Steinar Raknes en contrabajo para Lucas, al marroquí Majid Bekaz en laúd y Gonzalo Arévalo en bendir para Tristeza, y a Sergio Tarnowski, acordeón verdulera, para el tributo a Luis Ángel Monzón en Puesto Lobizón.
Como instrumentista y compositor, ha creado un vínculo entre la tradición y la música clásica, entre los matices modernos del jazz y la electrónica, entre la excelencia musical y la energía festiva que une a las personas entre continentes. Todo forma parte de un universo en armonía. Además de una discografía que suma más de una decena de álbumes de estudio, Spasiuk ha realizado programas de radio y televisión, documentales, música para películas. Fue curador musical en Violeta se fue a los cielos, del chileno Andrés Gut, colaboraciones multigénero y transnacionales, conciertos y experiencias compartidas vía streaming, entre otras, ratificando su compromiso con la transmisión de la tradición del chamamé. Escucharemos a continuación Misiones, del acordeonista argentino de chamamé, Chango Spasiuk.
Con Misiones, del álbum Chamamé Crudo de Chango Spasiuk, finalizamos el episodio dedicado a compositores latinoamericanos. Conversamos a esta hora en Academia Libre sobre arte y cultura. Durante los meses de abril, mayo y junio, más de 1000 estudiantes de enseñanza media de la región del Biobío disfrutan de visitas guiadas que los acercan al arte y la física a través de 2 instalaciones de arte lumínico y 5 estaciones interactivas de divulgación. Esta experiencia, desarrollada por el Instituto Milenio de Investigación en Óptica MIRO, en alianza con el Teatro Biobío, la Universidad de Concepción, la Junta de Vecinos Plaza Perú Diagonal, el Centro de Creación C3 de la Municipalidad de Concepción y la empresa de base científico-tecnológica Secul Quantum. Este es un proyecto de espacio público regional financiado por el Programa de Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Busca despertar su curiosidad, ampliar la percepción y generar una reflexión sobre la naturaleza cuántica de la luz, acercando la investigación científica en torno a ella y las tecnologías que han surgido gracias a su estudio. En este sentido, el docente de física del Colegio Instituto de Humanidades de Concepción, Ariel Araneda, destaca que estoy muy agradecido por la oportunidad de poder participar porque es una actividad muy bien preparada desde el punto de vista pedagógico y se articula con lo que hacemos en el aula. Además, es un tremendo aporte desarrollar actividades como esta, orientadas a bajar lo que se realiza en la academia para explicarla a los estudiantes de forma cercana. Establecimientos educacionales de comunas como Concepción, Talcahuano, Chihuayante, Coronel, Florida y la ciudad de Los Ángeles ya se inscribieron en estas visitas gratuitas que se desarrollan hasta el próximo mes. La actividad ha sido bien valorada por los estudiantes que han participado hasta la fecha. La experiencia fue muy buena e interactiva. Los conceptos son muy entretenidos y están explicados muy bien. Mi favorito fueron los láser, comentó Joaquín Gómez de Lima, estudiante de Alicanto Espacio Educativo, palabras a la que se suma Carla Vizcarra, estudiante del Liceo John Kennedy de Chihuayante, quien destaca que fue súper interesante y te permite relacionarte con cómo se representa la física en la vida cotidiana. Pude aprender sobre las ondas y partículas de la luz, además de conocer algunas instalaciones del Teatro Biobío. La caja cuántica, viaje a través de la luz, es una muestra concebida para arquitectura del emblemático Teatro Biobío. Allí se construyeron 2 cámaras oscuras a cargo del TBV Lab que se adaptan a la arquitectura y espacio del hall del teatro y que solo existirán hasta el próximo 4 de julio. Sobre la relevancia de una exhibición de esta envergadura, el director del Instituto Milenio de Investigación en Óptica MIRO, Aldo Delgado, resalta que nuestro objetivo como instituto es crear conocimiento y en este quehacer encontramos una problemática muy recurrente en la ciencia, que es compartir con la ciudadanía qué es lo que hacemos y por qué es importante. Esta exhibición muestra parte de nuestro trabajo con un enfoque novedoso que permite a las personas experimentar ciertos conceptos de la física. La propuesta que une arte y ciencia es liderada por 2 mujeres chilenas expertas en sus áreas. Las obras artísticas son creación de la artista visual Elisa Balmaceda, quien se inspira en la naturaleza, y en el laboratorio de la científica Carla Herman, investigadora responsable de la curatoría del contenido presentado. Es
la iniciativa que está teniendo lugar en este momento y que efectivamente vincula arte y ciencia, un circuito virtuoso que amplía, por cierto, la mirada que pueden tener los jóvenes sobre el vínculo entre las disciplinas y cómo todo ello es parte de la cultura. Por cierto, sería muy interesante, muy aportador, que un proyecto de esta naturaleza, que además convoca a distintos actores regionales, incluyendo el nivel académico, pudiese expresarse y desarrollarse también en el resto del país, no como una iniciativa aislada, sino que como una coordinación en la que participen los ministerios de educación, de las culturas y de ciencia. Sería un aporte muy interesante. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los micrófonos, Francisca Beitía, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.